Te quería presentar tu, No, bueno, no importa. tu columna. Hablando de fútbol, en este momento la Argentina, el sub-20 está 2-0 arriba de Venezuela. Necesita 3 goles más. Pero así como lo dijiste, parece una cuestión sexual. Bueno, está 2-0 ganándole a Venezuela. Bueno, necesita 3 goles más, probablemente se quede afuera. Y recuerdan ustedes las viejas sub-20 de la selección, que eran equipos dominantes. La última gran sub-20 de Di María, Agüero, Messi. Que es dirigida por Hugo Tocali. Hugo Tocali, la anterior me acuerdo de la de Peckerman. Bueno, traigo esto para hablar de fútbol, para hablar de la AFA, porque recuerdan cuando institucionalmente la AFA era una cosa, no te digo ejemplar, porque digamos, con un presidente vitalicio como Julio Humberto I, tampoco podemos decir que era una cosa genial, pero había cierto orden, había gente que trabajaba medianamente en serio en las juveniles, por ejemplo, y había ciertos resultados. Hoy ya no existe, las juveniles son una murga. Se dice, cuando un equipo juega mal, es desordenado, tiene malos resultados, que es una murga. Bueno, en la AFA pasa eso. ¿Qué es una murga? Hoy por hoy, ¿qué es la AFA? Es una especie de compendio de dirigentes presididos por una comisión normalizadora Impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? presidida por Armando Pérez, el presidente de Belgrano. Sí, porque hoy la AFA no tiene autonomía, no tiene nada. No tiene autoridades legales. No. Y está en un contexto donde el Poder Ejecutivo Nacional ¿qué quiere hacer? Rescindir totalmente, o sea, eliminar el fútbol para todos. Entonces, la AFA sin presidente, la AFA bajo esta comisión normalizadora por parte de Armando Pérez, no se sabe, o por lo menos no estaba claro hasta hace poco, si iba a arrancar el fútbol. Porque estamos que sí, que no, que los clubes de la B quieren cambiar el estatuto, es todo, digamos, se viene reflejando. ¿Cómo se cambia el estatuto? Lo tienen que votar los clubes. O sea, y en esa asamblea... Esta comisión va el 24 de febrero próximo, va a llamar a una asamblea donde van a votar, primero, la rescisión del contrato rescisión del contrato de fútbol para todos, nuevos estatutos y el llamado a elecciones para el 16 de marzo. Según ya hubo aparentemente algún tipo de acuerdo por ahora, porque bueno, sabemos que una cosa, a veces dicen una cosa y después terminan haciendo otra. El 3 de marzo arrancaría el fútbol. Pero lo importante no es si va a arrancar o no el fútbol, bueno, tal vez para el que está del otro lado sí que quiere ver los partidos, pero lo importante es quién se queda con la torta de la televisación del fútbol. Esto es lo que realmente se está discutiendo. Bueno, las dos empresas que aparentemente el 20 presentarían los pliegos para quedarse con la televisación del fútbol son Fox ESPN, Fox Turner e ESPN. ¿Separadas o juntas? Separadas. Son dos pliegos diferentes. ¿Y hay un tal Don Héctor que tiene algo para decir? Pará. Bueno, estas son las dos ofertas que se dicen porque todavía no se sabe. Se sabe que están estas dos empresas, pero el 20 se harían públicos las condiciones o los pliegos que ellos ofrecen. La AFA exige 300 millones para quedarse con la televisación. ¿No son 3.000? 3.000 millones, perdón, con un adelanto de 1.200 millones. Vos ya hiciste un manejo macrista de las cifras. Bueno, a veces uno se le escapan los números, los billetes por ahí, ¿viste cómo es esto? El manejo de números. Entonces, en este contexto, donde hay dos empresas transnacionales, casi con la garra sobre la televisación del fútbol, que es un gran negocio, un enorme negocio, y un aliado en el gobierno que debería, digamos, ¿por qué surgen ahora? Justamente vos me preguntabas por un tal Don Héctor. Don Héctor M. Don Héctor M, ¿no? Casualmente con una inicial coincidente con Mauricio. Dos aliados, hablas del CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto, aliado, básicamente jefe del presidente. Bueno, en este contexto aparecen escuchas telefónicas donde el presidente de Boca, que es alguien absolutamente cercano a Macri, operador de Macri, en la justicia, en el Poder Judicial y con muchos contactos en los asuntos de inteligencia, que bueno, justamente además, bueno, últimamente están lloviendo escuchas.
levantás una piedra y una escucha telefónica en la política argentina. Parafraseando a Groucho Marx, se podría decir, tengo estas escuchas, pero si no te gustan, tengo todas estas otras que te pueden ser de utilidad. En este contexto donde está la guerra para quedarse con la televisación del fútbol, aparecen escuchas contra alguien muy cercano a el presidente Mauricio Macri. Estas escuchas, por supuesto una casualidad, le caen al Grupo Clarín. ¿Viste cómo es esto? Sí. Periodismo, ¿viste? Que a veces uno está ahí, que cae una escucha ilegal, porque realmente es ilegal lo que hicieron con la difusión es ilegal, puede ser legal la propia escucha, sí. Lo que tendrían que decir es cómo la Corte Suprema trafica escuchas. Según Angelici, las escuchas son de hace 2 años, él sabía de esto, es una causa que investiga, digamos, la relación de dirigentes del fútbol argentino con barra bravas. Bueno, en dichas escuchas telefónicas se lo escucha el presidente Angelici hablando con, la verdad que no recuerdo bien el nombre, Fernando Michtans, que es el presidente del Tribunal de Disciplina. Pero puesto por Boca, es un histórico dirigente de Boca que lo puso en el Tribunal de Disciplina. Pidiéndole la reducción, digamos, de sanciones para 2 jugadores de Boca, Marín y el Pichi Herbes, sí. Para jugar un partido contra Vélez, que significaría, después del momento, la clasificación de Boca a la Copa Libertadores. Sí. También apareció otro audio con en ese momento el presidente de la AFA, Luis Segura, pidiéndole, digamos, que hable personalmente con Fernando Delfino, el árbitro, como para que no se equivoque tanto, digamos, a seguir estas palabras angelichescas, no se equivoque tanto contra Boca. Uno sabe que básicamente lo que está diciendo es que lo favorezcan. Obviamente. Estas cosas uno sabe que son habituales en el fútbol argentino, deben hacerlo todos los presidentes de todos los clubes. Pero bueno, que aparezca una escucha y sea tan explícito es otra cosa. Ahora, porque aparecen como mensaje tal vez al presidente decirle, no te olvides de nosotros. Hay alguien que le está diciendo, no te olvides de nosotros, que también queremos la televisación del fútbol, que algún día la tuvimos en el Grupo Clarín. Por supuesto tendrá que presentar alguna oferta en ese caso, porque sin oferta no te la pueden dar por adjudicación directa. En Argentina todo es posible. No tanto. Bueno, el contexto que rodea las escuchas Angelici y la guerra por la televisación del fútbol es es un negocio millonario que 2 empresas transnacionales podrían quedarse. Después, bueno, ya veremos cómo se resuelve. El 24 de este mes está la asamblea que resolverá rescindir el contrato con Fútbol para Todos, cambiar el estatuto y decidir y además llamar a elecciones para el 13 de marzo. ¿Ves chances que en la asamblea se dé una extraña votación del tipo 38-38? Cuando había 75 asambleístas, esas cosas extrañas. Vos decías que todo es posible, no puedo afirmar que vaya a pasar lo que todos dicen que va a pasar, que es esto. Esto es lo que hoy dicen que va a pasar los dirigentes del fútbol argentino, en acuerdo ya con los de primera división con los de segunda. Después, como decimos, la AFA es una murga, y en una murga puede pasar cualquier cosa. Mañana mismo, hoy mismo, pueden cambiar de idea y decir cualquier cosa porque, bueno, son puros acuerdos políticos y medio espurios a la Bartola entre estos dirigentes y la dirigencia política, sectores empresariales, sectores de inteligencia, están todos metidos acá. Es un tema muy complejo, porque el fútbol y la política están muy mezclados en todos lados y en Argentina ni hablar. No me dejaste presentar, yo quería presentar tu columna diciendo, salvo la física cuántica, todo es política, y el fútbol argentino es político. Vos no lo recordás, pero vos seguramente que sí, Fernando. Había un dirigente de Boca que se llamaba Alberto J. Armando, que quiso el que le da el nombre al estadio. Claro, no, le dieron después de muerto, Armando. Por supuesto, pero bueno. Que quiso construir política dentro del peronismo, y cuando no tuvo cabida fue por fuera del peronismo como candidato a presidente del año 73. ¿Te acordás que sacó muy pocos votos en la elección que supo ganar Héctor J. Cámpora? Mauricio Macri se inventó su carrera política. Carlos Heller también, que fue dirigente de Boca. Sí, antes fue dirigente de Boca, pero no fue antes militante político que dirigente de Boca. O sea, no utilizó a Boca para construir su carrera política. Ahora, un poco político sindical, Hugo Moyano, el presidente de Independiente. El fútbol y la política hoy por hoy están cada vez más ligados. Siempre estuvo, pero cada vez más. Y bueno, y si podrías explicar cuál es esa cuestión de la Superliga
No se entiende muy bien también. Es un arreglo de los clubes grandes, básicamente. Como para... Que harían un campeonato separado de la AFA y entrarían a la Superliga los que ascienden. Es como una interna, digamos, de los clubes grandes, o de los presidentes de los clubes grandes en realidad, Donofrio, Angelici, Tinelli, más que nada, esos tres, con lo que sería el moyanismo y el chiquitapiaísmo. El Chiquitapia es un chirolita de Moyano. El presidente de Barraca Central, que tiene todas las fichas como para ser el presidente de la AFA, en la elección que eventualmente se haría, así toda la... Casi parece un hijo de Moyano, digo, físicamente hasta parece tiene un hijo de Moyano. Uno no quiere ser prejuicioso con lo físico, pero uno lo ve y tiene una pinta de sindicalista que se cae de Maduro, totalmente es así. Presidente de Barraca Central, quien es un hombre de Moyano. Bueno, también habrá que ver cómo se resuelve esto, porque todavía, bueno, como decimos, el fútbol argentino es una murga. Un día te dicen una cosa y hay, digamos, votaciones que superan las leyes de la física y la matemática. Entonces, en este contexto, nada es seguro. Bien, ¿te quedó algo por decir? Sí, también dentro del contexto de las escuchas a Angelici, algunos dicen, hay, digamos, hipótesis que es una interna de los servicios de inteligencia. Recordemos que Elisa Carrió, una de las figuras mediáticas políticas más importantes que tiene el gobierno, esa detesta a Angelici. Cada vez que tiene un micrófono adelante, le pega a Aníbal Fernández, dice me siguen y le pega a Angelici. Bueno, Carrió tiene muchos vínculos con sectores de inteligencia y algunos dicen que es una especie de vuelto de Elisa Carrió a Angelici, que incluso al principio de la formación del gobierno de Cambiemos se hablaba que podía ser titular de la AFI, que finalmente terminó siendo Gustavo Arribas, otro hombre ligado a Boca, ligado al fútbol. Y ligado a los negocios de Macri en la venta de jugadores, etcétera, etcétera. Pero miren cómo hay un triunvirato de cosas que se unen. En este caso, fútbol, política y sectores de inteligencia. Bueno, en ese contexto, veremos si el 3 de marzo arrancan los partidos, que podemos verlos por televisión, tal vez hasta agosto, que va a ser cuando cambie ya este modelo de televisación. Lo que me llama la atención es que todavía hay gente que crea que el fútbol es un deporte. No, el fútbol es un deporte. Ya es una discusión que hemos dado. Lo que pasa dentro de la cancha es deporte, lo que pasa afuera es una discusión que hemos dado muchas veces en metas familiares. No creo que sirva mucho reproducirla en este espacio. Bueno, después de la pausa musical con Joan Baez, el tema anterior fue Guantanamera. Realmente para los que somos añosos como Fernando y yo fue muy emocionante volver a escuchar ese tema que estaba de moda hace 50 años, que recreó hace no mucho tiempo León Gieco y cuya letra es del héroe de la independencia cubana José Martí. Volver a escucharlo en la voz de Joan Baez en un perfecto castellano, además. Que Joan Baez no tiene nada que ver con Lázaro Báez, recordemos. No, seguramente ya tiene un procesamiento de Bonadío por llamarse Báez. Esperemos que no venga por Joan Baez se la bancó viniendo en la época de la dictadura a la Argentina, así que no creo que si la inviten le tenga miedo a Bonadío. No es Baez con S, ¿no? ¿Qué? Es Baez con S. No, es con Z igual. Y es descendiente de mexicanos.